Reporte Tributario te da la bienvenida. Diplomado. Costos aplicados a las pymes. Profesor, doctor, contador público colegiado Raúl de Jesús Martínez, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. ¿Qué tal, queridos participantes al curso de costos aplicados a las pymes? Soy el doctor y contador público Raúl de Jesús Martínez y conmigo van a desarrollar este módulo. Primero vamos a empezar a hablar de los elementos del costo, pero antes de eso vamos también a reflexionar sobre la importancia de los costos en la gestión de las empresas. Entonces, vamos primero a responder esta frase. Dice que nadie se ha hecho millonario controlando los costos de su empresa, pero los que no lo hicieron seguramente acabaron así como cerrados por quiebra, por una mala gestión, básicamente del negocio. Muchas veces entonces pensamos que poner un negocio implica solamente abrir la puerta y los clientes van a venir solos y solamente con eso es suficiente para tener éxito en el negocio. Pero la experiencia nos ha demostrado que el manejo de los costos, la gestión de los costos por parte de cualquier empresa, sea mediana, pequeña o grande, dependiendo inclusive de su actividad, pues es importante y es fundamental para gestionar adecuadamente este negocio. Entonces vamos a empezar primero por definir qué cosas son los costos. Pero el problema que se presenta cuando queremos definir qué son los costos es que los costos los ven diferentes carreras, diferentes especialidades. Entonces, nosotros podemos encontrar diferentes definiciones de costos en función de qué cosa es lo que queremos enfocar, o qué cosa es lo que queremos lograr, o qué información es la que queremos obtener. Entonces, de manera general, nosotros podemos definir los costos como aquellos desembolsos que las empresas deben afrontar de manera directa o indirecta y que son necesarios para producir bienes o prestar servicios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los costos solemos pensar que solamente los deben calcular las empresas productivas, es decir, las que elaboran bienes. Sin embargo, los costos también los debemos aplicar a cualquier actividad. Es decir, sea que se trate de una empresa que vende mercaderías o de una empresa que preste servicios. Ese es el punto fundamental, entonces, que tiene que ver con los costos como gestión, como herramienta de gestión. Cuando hablamos entonces del costo de producción o del costo de transformación, lógicamente aquí sí vamos a identificar claramente estos elementos del costo de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, repito, si se tratara de una empresa de servicios, yo también puedo identificar esos costos. Y entonces ahora hay herramientas que nos permiten manejar estos costos de servicios, como por ejemplo el sistema de costeo ABC. Entonces, la gestión de los costos no solamente abarca o, digamos, tiene relación con las empresas productivas, sino también con las empresas de servicios o las empresas comerciales. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de costo, estamos hablando de qué es la acumulación de los tres elementos que vamos a ver ahora: materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, y que implican ¿qué cosa? Erogaciones, es decir, desembolsos de dinero que va a hacer la empresa. ¿Para qué? Primero, porque esto representa un sacrificio económico, sea que se trate de una empresa industrial o de servicios. Y este sacrificio económico tiene como finalidad u objetivo lograr un rendimiento económico. Es decir, las empresas crean bienes, producen bienes, prestan servicios, hacen un sacrificio económico al invertir en los materiales, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación o los costos del servicio o los suministros del servicio para finalmente obtener un rendimiento económico, es decir, una ganancia. Porque aquí estamos hablando, lógicamente, de empresas lucrativas. Otro aspecto fundamental que tenemos que tomar en cuenta respecto de los costos es su recuperabilidad. Y entonces nosotros podemos encontrar en Internet diferentes definiciones. Y entonces, si comparamos los costos y los gastos, vamos a ver que diversos autores dicen que los costos y gastos no son iguales.
Y efectivamente hay una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Pues que los costos acumulan, repito, generalmente el tema de la materia prima, el tema de la mano de obra directa y el tema de los costos indirectos de fabricación involucrados en un proceso productivo. Todo esto constituye lo que vamos a conocer como el costo del producto terminado, el costo de fabricación, si lo quieren llamar así. Pero cuando nosotros elaboramos un producto, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a determinar una utilidad estimada, es decir, nosotros queremos lograr una utilidad, porque no estamos elaborando ese producto para tenerlo en el almacén. Estamos elaborando ese producto para colocarlo en el mercado. Entonces, cuando nosotros diferenciamos el término costo de gasto, es porque el costo lo vamos a recuperar, es decir, esos desembolsos, esas erogaciones que ha realizado la empresa en materia prima directa, en mano de obra directa, en costos indirectos de fabricación, lo va a recuperar ¿en qué momento? Pues cuando venda el producto en el mercado. Por eso que se dice que los costos son recuperables. Entonces nosotros acumulamos, repito, costo de materia prima, costo de mano de obra directa, costos indirectos de fabricación para obtener el costo del producto, fijar una utilidad deseada y al momento de venderlo al cliente, recuperar esa inversión. Por eso es que cuando nosotros elaboramos el producto, ya lo consideramos, ¿qué cosa? Una existencia. Es decir, un activo para la empresa. Y ese activo lo vamos a colocar en el mercado y nos va a generar ¿qué cosa? Dinero, ganancia, ingreso. Entonces, los gastos, en cambio, son erogaciones que no están directamente relacionadas con la obtención de ingresos. Es decir, yo le pago el sueldo, por ejemplo, a una secretaria de administración y ese sueldo no se va a revertir directamente en el producto terminado, porque no es parte del costo. Entonces, cuando hablamos del gasto, estamos hablando principalmente de los gastos operativos u operacionales, como también le podemos llamar, que incluyen ¿qué cosa? Los gastos administrativos y los gastos de venta. Entonces, siempre la disquisición nos lleva a decir los costos son recuperables y los gastos no son recuperables. ¿Pero eso es verdad? No, porque indirectamente, al momento de fijar la utilidad deseada, la empresa lo que está haciendo es cubrir con esa utilidad, ¿qué cosa? Los gastos operativos en que sabe que va a incurrir. Por lo tanto, los gastos también se recuperan, pero indirectamente. Pero ¿qué pasa si yo no vendo ni un solo producto en el mercado? Es decir, he elaborado 1000 productos, los llevo al mercado y nadie me los compra. Esos 1000 productos yo los voy a tener almacenados, ¿no es cierto?, en mi almacén como existencia, es decir, como activo. En algún momento los voy a vender. Pero si yo voy desembolsando gastos, erogaciones por gastos de sueldos al gerente general, a la secretaria, al vigilante, etcétera, ese gasto en ese momento no lo voy a poder recuperar porque no he vendido nada. Entonces, el concepto de recuperabilidad del costo se refiere a eso, que el costo se integra, es decir, los elementos del costo se integran en un producto terminado, se fija una utilidad, se coloca en el mercado, se recupera esa inversión. En cambio, en el gasto no. Nosotros le pagamos el sueldo a la secretaria y si ese mes no vendemos nada, pues eso se va a convertir en ¿qué cosa? En pérdida. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer cuando gestiono un negocio es conocer claramente estos tres conceptos. Costo no es lo mismo que gasto y gasto no es lo mismo que pérdida. La pérdida se da entonces cuando yo no puedo recuperar ni el costo ni el gasto. Porque ¿qué pasa si yo elaboro un producto, es decir, incurro en costos de materia prima, de mano de obra directa, de costos indirectos de fabricación, pongo el producto terminado en el almacén y sufre un desmedro, es decir, una pérdida de calidad? ¿O sufre obsolescencia? Pues nunca voy a colocar ese producto en el mercado. Por lo tanto, ese costo al final se va a convertir también en pérdida. ¿Cuáles son los objetivos de los costos? Es decir, ¿por qué es importante que nosotros gestionemos los costos? Tradicionalmente se pensaba antes que los costos solamente servían entonces para valorizar los inventarios.
¿Qué significa eso? Que contablemente nosotros teníamos que darle valor a esas existencias. Y segundo, que servían para fijar precios. Yo no podía establecer el precio de un producto si es que antes no determinaba los costos involucrados en la elaboración de ese producto. Pero eso es el criterio tradicional. Con el transcurrir de los años, nosotros hemos aprendido que la gestión de una empresa pasa necesariamente por la gestión de sus costos. Entonces, los costos nos sirven para gestionar el negocio, para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones podemos tomar cuando conocemos los costos? Por ejemplo, podemos tomar decisiones de cuál es la utilidad que debemos aplicar a ese producto terminado respecto a la competencia. Por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar mis costos para poder competir en el mercado? También nos sirve para medir la eficiencia y ayudar a mejorarla. Ahora sabemos que hay un término que repiten las empresas generalmente que se llama productividad. La productividad entonces está basada en la eficiencia, en el proceso productivo, en la gestión del negocio. Por lo tanto, yo no puedo gestionar eficientemente mi negocio, ni saber si es eficiente o no mi proceso productivo si no gestiono los costos. Contribuir al planeamiento del negocio. Todo negocio tiene que ser planificado, así sea pequeño, mediano o grande. ¿Qué significa planificar el negocio y qué relación tiene esto con los costos? Pues que tenemos que hacer un presupuesto de costos. Cuando yo hago un presupuesto de costos, este presupuesto de costos me permite, ¿qué cosa? Comparar. Comparar las estimaciones que yo he hecho antes con la gestión final del negocio. Y entonces cuando yo comparo los costos de mi empresa, puedo saber por qué gasté más o por qué tuve que invertir más en costo de mano de obra, en costo de materia prima, por ejemplo. Y puedo tomar entonces decisiones adecuadas. Además, los costos nos proveen información confiable y en un corto plazo. Esto me ayuda a gestionar también el negocio. Recordemos que la información contable es una información histórica. El contador nos da la información al final del periodo. Ahí nos enteramos si ganamos o perdimos. Sin embargo, al momento de gestionar los costos, yo puedo prever, ¿sí?, situaciones que puedo corregir rápidamente. Para esto, entonces, yo tengo que conocer cuáles son los tres elementos de los costos. Y entonces, vamos a aprender en este curso que el primer elemento del costo se llama materia prima o materiales directos. ¿Qué cosa es el material directo o la materia prima? Pues es el material que yo puedo identificar en el producto terminado. Si yo estoy mirando un jean, lo que estoy mirando es un pedazo de tela que ha sido cosido. Si yo estoy mirando un jean, probablemente esté mirando que tiene cierre, botones, bolsillos, etc. Entonces yo puedo identificar claramente que ese producto terminado llamado jean está hecho de tela, que es la materia prima. Pero para ser confeccionado, yo necesito un segundo elemento, que es la mano de obra directa. Y entonces, ¿por qué decimos que el segundo elemento es la mano de obra directa? Porque quiere decir que hay una mano de obra indirecta. Y entonces aquí vamos a aprender a diferenciar que tanto la mano de obra directa como la mano de obra indirecta son indispensables para la elaboración del producto. ¿Qué cosa es entonces la mano de obra directa? Es aquella que interviene directamente en el proceso productivo, es decir, el obrero. Pero vamos a aprender también que cuando costeamos esa mano de obra, no solamente nos vamos a referir a la remuneración que percibe ese trabajador, sino que en el Perú existe el concepto de sobrecostos laborales. Eso en conjunto va a representar entonces el costo de mano de obra directa. Y el tercer elemento es el costo indirecto de fabricación. ¿Qué cosa es el costo indirecto de fabricación? Yo necesito entonces materia prima, mano de obra directa, pero también necesito energía, luz, agua, teléfono. Necesito que alguien supervise a esa mano de obra directa. Esa es la mano de obra indirecta.
Yo necesito un ingeniero de planta, un supervisor de planta. A eso es lo que le llamamos mano de obra indirecta. Pero además necesito maquinaria para poder producir o elaborar ese bien. Entonces, ¿cómo incluyo el costo de esa maquinaria en el proceso productivo? Es decir, ¿cómo lo incluyo en el valor de mi producto? A través de la depreciación del activo. Porque cuando nosotros producimos, estamos usando la maquinaria y al momento de usar la maquinaria, estamos desgastando la maquinaria. ¿Y qué cosa es la depreciación? Pues es la provisión del desgaste que sufre un activo por su uso. Entonces, eso es lo que vamos a aprender nosotros a lo largo de este curso. Vamos a hablar entonces resumidamente de la materia prima, porque esto después lo vamos a desarrollar con mayor amplitud. Entonces, de manera general podemos decir que la materia prima son aquellos elementos físicos que se deben consumir para elaborar un producto. Y yo lo puedo identificar esa materia prima en el producto terminado. Esta materia prima puede ser de origen animal, vegetal o mineral. Entonces, si pensamos en una materia prima de origen animal, el ejemplo más sencillo es una vaca que produce leche. Esa leche al final se va a convertir en materia prima para otros productos, yogur, queso, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que la leche es una materia prima de origen animal. Pero también hay materia prima de origen vegetal, un árbol. Cuando se tala el árbol, se obtiene la madera. Y la madera viene a ser insumo para otros productos. Puedo tener también la materia prima de origen mineral, por ejemplo, el petróleo. A partir del petróleo, entonces, obtenemos otros productos, como la gasolina o el gas. El segundo elemento del costo es la mano de obra directa. ¿Y qué es la mano de obra directa? Como ya hemos dicho, entonces, es la mano de obra relacionada con el costo del personal que interviene directamente en el proceso productivo. Es decir, es la mano de obra que va a tocar la materia prima, que va a trabajar esa materia prima. Pero nosotros no debemos tomar en cuenta solamente la remuneración que le pagamos a ese trabajador para considerarlo costo de mano de obra, sino que yo tengo que conocer, así sea un pequeño empresario, que hay sobrecostos laborales que yo voy a tener que pagarle a ese trabajador. ¿Y de qué dependerán estos sobrecostos laborales? Pues dependerán del régimen laboral que tiene la empresa. Entonces, de manera general, yo tengo que saber que en el Perú existen diferentes regímenes laborales. Existe un régimen laboral de minería, existe un régimen laboral de construcción, hasta hace poco existía un régimen laboral para trabajadores agrarios. Entonces, dependiendo de la actividad de la empresa, yo tengo que identificar cuál es el régimen laboral que le corresponde. Y ese régimen laboral es el que va a determinar finalmente cuánto de beneficios sociales le corresponde a ese trabajador. Entonces hemos hablado del régimen de minería, del régimen de construcción, del régimen que, como digo, hasta hace poco existía, llamado régimen agrario, pero en el caso de las industrias, del comercio, de los servicios, hay dos grandes regímenes laborales. Por ejemplo, el régimen laboral común y el régimen MIPE laboral, que después vamos a analizar con más detalle. El tercer elemento del costo es el costo indirecto de fabricación. Y entonces, como decíamos hace un momento, para elaborar un producto, yo no solamente necesito materia prima, no solamente necesito mano de obra directa, sino también necesito otros materiales indirectos. No son materiales directos porque no son materia prima, pero sí son materiales necesarios para la elaboración del producto. También necesito servicios básicos. ¿Qué servicios básicos? Luz, agua, teléfono. Pero también necesito incluir la depreciación de la maquinaria. Todos estos elementos, materiales indirectos, servicios básicos, depreciación de maquinaria, alquileres, seguros, etcétera, son indispensables entonces para poder fabricar el producto. Y los tengo que integrar al costo del producto entonces. ¿Y cómo los integro? Este es un problema fundamental que plantea este elemento.
es cómo integro este grupo necesario de materiales, servicios básicos, depreciación, alquileres, seguros, cómo los integro al costo final del producto. Pues ese problema fundamental se llama asignación de los costos indirectos de fabricación al producto terminado. Entonces aquí vamos a aprender que hay diferentes formas de asignar. Y vamos a analizar esas formas de asignación. Ahora veamos un pequeño ejemplo. Veamos la siguiente situación. Marita se queda sin trabajo y decide entonces realizar una apoyada para obtener fondos. ¿Y qué necesitará Marita para empezar entonces su negocio? Lo lógico es pensar que va a necesitar comprar pollo, aceite, papas. ¿Cómo le vamos a llamar a estos elementos? Les vamos a llamar materia prima. Porque cuando yo compro la pollada, puedo identificar claramente esos materiales en el producto terminado. Identifico el pollo, lógicamente sé que se ha tenido que freír. Yo encuentro la papa dentro de la pollada, por lo tanto, todo eso es el material directo que ha necesitado Marita para elaborar su producto terminado. Por tratarse de un material directo, es entonces materia prima. Ahora sigamos analizando esta situación. ¿Solamente necesitará materia prima? Pues no. Necesitará también una persona que fría el pollo, una persona que envase la pollada. Entonces, este personal que es necesario para el proceso productivo y la presentación del producto final al cliente, también es indispensable y por lo tanto le vamos a llamar a estas personas mano de obra directa. ¿Y por qué directa? Porque manipula la materia prima para llegar finalmente al producto final. ¿No es cierto? Entonces, eso es una mano de obra directa. Pero además de eso, va a necesitar otras cosas. Va a necesitar agua, va a necesitar energía, va a necesitar gas. ¿Cómo le llamaremos entonces a estos requerimientos que vamos a necesitar para elaborar el producto? Pues le vamos a llamar servicios básicos. Y estos servicios básicos finalmente van a ser parte ¿de qué? No puede ser parte de la materia prima, no puede ser parte de la mano de obra directa. Es parte del costo indirecto de fabricación necesario para elaborar el producto. Pero solamente eso, pues no. Pues para ese artículo tan sencillo como una pollada, pues ha tenido también que utilizarse maquinaria, equipos. ¿Cómo qué? Como la cocina, como las ollas, que son implementos. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Pues le vamos a llamar activo fijo. Entonces quiere decir que estos activos fijos, el costo de estos activos fijos, finalmente los vamos a integrar también al costo del producto terminado. No, lo vamos a hacer, pero a través de un concepto llamado depreciación, es decir, el desgaste que ha sufrido la cocina, los implementos como las ollas, etcétera, para poder elaborar ese producto terminado. Entonces, indirectamente, vamos a incluir materiales, servicios, depreciación al costo del producto terminado. Por eso se llama costo indirecto de fabricación. Finalmente, vamos a determinar el costo total de producción, que es la acumulación del costo de materia prima, de mano de obra directa, de los costos indirectos de fabricación del periodo. Pero también podemos determinar el costo unitario de producción. ¿Y cómo? Pues si yo conozco el costo total de producción del mes y sé cuántas unidades he producido en ese mes, yo puedo determinar el costo unitario de cada unidad que he producido. Pero para esto yo además tengo que determinar cómo voy a costear el producto. Y voy a ver que hay dos tipos o dos grandes tipos de costeo. El primero se llama costos por procesos. En el costo por proceso, lo que hace la empresa es acumular los costos por todo el proceso productivo, porque en ese proceso productivo vamos a obtener productos iguales. Por ejemplo, una fábrica de gaseosas. ¿Qué produce la fábrica de gaseosas? Pues gaseosas.
Pero usted me dirá, pero yo encuentro que hay gaseosa de medio litro, de 1 litro, de 2,5 litros, pero ese es el envase. Lo que yo tengo al final es el mismo producto terminado, gaseosa, envasado de diferente manera, seguramente con costos distintos, pero al final la materia prima que he tenido que usar para elaborar ese producto es la misma. Eso se llama entonces costo por proceso. Acumulamos todos los costos por todo el proceso productivo. Pero ¿y qué pasa con las empresas que no elaboran un mismo producto? Pues esas empresas tienen que aplicar el tipo de costeo llamado por orden de trabajo, por orden de producción, por orden de servicio. Este costo o este tipo de costeo, entonces, por orden de trabajo, tiene la característica de que los costos se acumulan, pero por cada orden de trabajo. ¿Para obtener qué cosa? Productos distintos. ¿Y quién utilizará este sistema o método de costeo por orden de trabajo, de producción o de servicio? Por ejemplo, las empresas gráficas. Si yo le pido a una empresa gráfica que me elabore un calendario, ¿qué tendrá que hacer la empresa gráfica? Comprar el material para elaborar ese calendario. Tomar el diseño del calendario y luego imprimirlo. Pero si al otro día yo le pido que me haga 1000 libros, va a tener que tomar el diseño del libro, imprimir el libro, empastar el libro, y finalmente lo que obtengo es un producto totalmente diferente, un calendario. Las fases del proceso productivo pueden ser las mismas, pero obtenemos productos distintos. Entonces, en el costo por procesos, la materia prima pasa sucesivamente por diferentes departamentos o áreas a través de una sola línea de producción y se van acumulando los costos a este proceso integral hasta llegar al producto final. Por ejemplo, si quisiéramos producir una prenda de vestir, la primera fase de ese proceso será el corte de la tela. La segunda fase de ese proceso será el armado y la costura. La tercera fase será el acabado y finalmente obtendremos ¿qué cosa? El producto final. En cambio, en el costeo por orden de trabajo, la materia prima se compra por cada orden de trabajo. Se pasa por las diferentes fases y se acumulan estos costos por cada orden de trabajo hasta completar el pedido. Entonces, si quisiéramos imprimir libros o revistas, ¿qué tendría que hacer la empresa gráfica? Pues pasar por la primera fase de diseño, luego por la segunda fase de impresión, luego por la tercera fase de acabado y obtenemos 5 millones de libros. Todos estos libros son iguales, pero luego esta empresa gráfica tendrá que pasar a otra orden de trabajo, donde también tendrá las mismas fases, diseño, impresión y acabado, pero el producto final será distinto, será un millar de revistas. Entonces, el papel que yo necesité para confeccionar los libros será un papel bond de 75 gramos. En cambio, el papel que yo necesité para elaborar las revistas será un papel cuché. Entonces, yo voy a comprar esos materiales de acuerdo al producto final que quiero obtener. Esa es la diferencia, entonces, entre el método de costeo por procesos y el método de costeo por orden de trabajo. Finalmente, entonces, llegamos a las siguientes conclusiones respecto a los puntos más importantes que hemos tocado el día de hoy. Primero, los costos no sirven para calcular el costo del producto elaborado solamente. Tampoco sirven solamente para determinar el costo de la mercadería comprada o el costo de ventas, ni el costo del servicio prestado, sino que son fundamentales para gestionar un negocio. Segundo, son 3 los elementos del costo: la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Y tercero, una vez identificados los 3 elementos del costo, debemos cuantificar el costo total de producción del periodo, que generalmente es un mes. Y así podemos determinar finalmente el costo unitario del producto terminado. Con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy. Los espero en la siguiente sesión. Muchas gracias. Si buscas cursos de contabilidad, encuéntralos aquí en reportetributario.com.